Buenos días, somos el grupo 4. Mi nombre es Vicente Huerta y junto a Benjamín Tapia, Francisco Céspedes y Leandro Farías les vamos a presentar nuestro trabajo de metodología de la investigación cuantitativa. El tema que escogimos es el análisis de series de tiempo aplicado al índice de precios al consumidor de Chile. Trabajamos con tres técnicas estadísticas distintas: media móvil, suavización exponencial y análisis de Fourier, todas disponibles en el paquete de análisis de datos de Microsoft Excel. La idea central que queremos demostrar es simple. Con herramientas que están en el alcance de cualquier funcionario público en su computador de escritorio, podemos generar información útil para decisiones reales de gestión, presupuesto y políticas sociales. Índice de la exposición. Para saber dónde iremos, la exposición está dividida en 5 bloques. Comenzaré con la introducción y la relevancia del IPC para la gestión pública. Después, le daremos la palabra a Benjamín, que desarrollará la media móvil. Luego sigue Francisco con la suavización exponencial y Leandro cierra los contenidos técnicos con el análisis de Fourier. Para terminar, vuelvo yo con una síntesis comparativa de las tres herramientas y la conclusión. ¿Qué es el IPC? Partamos por lo clásico. El IPC es el índice de precios al consumidor y lo publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas. Mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares chilenos. Para nuestro trabajo usamos la variación mensual del IPC entre enero de 2019 y diciembre de 2024. 74 observaciones en total. Y estos números que vemos en la diapositiva son importantes, ya que el valor mínimo de la serie es menos 0,5, el máximo es 1,9 y el promedio mensual es 0,44. Es decir, entre el mes más deflacionario y el más inflacionario hay una diferencia de 2,4 puntos porcentuales. ¿Por qué importa el IPC en la gestión pública? Antes de entrar a la parte técnica, es importante saber por qué como futuros administradores públicos debería ser o deberíamos poder leer una serie de IPC. Identificamos 4 ámbitos. Primero, la planificación presupuestaria. La inflación encarece contratos, insumos y remuneraciones. Un municipio que no proyecta correctamente la inflación termina pidiendo modificaciones presupuestarias a mitad de año. Segundo, políticas sociales. Los subsidios, bonos y transferencias monetarias se reajustan en función del IPC. Si no se anticipa un shock inflacionario, el beneficio real cae, aunque el monto nominal se mantenga. Tercero, programación financiera. Los servicios públicos ajustan su flujo de caja, compras de insumos médicos, combustibles, alimentos, según el IPC esperado. Y cuarto, contratos y licitaciones. Las cláusulas de reajuste de un contrato a varios años dependen directamente del IPC. En resumen, el IPC no es solo una cifra macroeconómica, es un insumo operativo de la gestión pública diaria y eso es lo que hace valioso saber analizarlo correctamente. Bueno, parto entonces con la media móvil, que es probablemente la herramienta más intuitiva de las tres que vamos a ver. La idea es muy simple. En vez de mirar el dato mes a mes, vamos a calcular un promedio de varios meses continuos y vamos desplazando esa ventana periodo a periodo. Bueno, el resultado será una serie suavizada donde el ruido de corto plazo desaparece y se ve mejor la tendencia. Bueno, la fórmula que ustedes pueden ver ahí dice exactamente eso. La media móvil en el periodo T es 1 partido por K, multiplicado por la suma de las K observaciones anteriores, donde K es el tamaño de esta ventana. Bueno, y aquí aparece la decisión clave. ¿Cuánto vale K? Bueno, si elegimos un K pequeño, por ejemplo, 3 meses, la serie suavizada va a reaccionar rápido a los cambios recientes, pero también va a conservar parte del ruido. Por el contrario, si elegimos un K grande, por ejemplo 12 meses, vamos a eliminar mucho mejor las fluctuaciones estacionales, pero a cambio el suavizado va a llegar tarde. Vamos a ver la tendencia con varios meses de rezago. Bueno, esta no es solo un detalle técnico, es una decisión metodológica que cambia lo que ven nuestros tomadores de decisiones. Bueno, ¿cómo se hace esto en el Excel en 4 pasos? Paso 1. Primero tenemos que preparar los datos, una columna con las 72 variaciones en este caso mensuales del IPC en orden cronológico.
Bueno, el paso 2 tenemos que definir un K, el valor de K. Para nosotros vamos a usar tres valores distintos según el ejemplo. Vamos a ocupar que K va a ser igual 3, va a ser igual 6 y va a ser igual a 12 meses. Bueno, en el paso 3, dentro del Excel, ustedes tienen que ir al menú Datos. Luego ir al análisis de datos dentro de este menú y seleccionar el apartado de promedio móvil. En este apartado les pedirá indicar el rango de entrada, el valor de K y dónde queremos la salida. Es importante también que activen la casilla de gráfico para que el Excel nos arme automáticamente el gráfico con las dos líneas superpuestas. Y el paso 4, los resultados. Una nueva columna con los valores suavizados. Y lo único que tener en cuenta es que los primeros K menos unos valores quedan como ND, porque no hay suficientes datos anteriores para calcular el promedio. A continuación se los voy a mostrar, a ver. Bueno, aquí se puede apreciar la, los datos del IPC ordenados en orden cronológico. Y aquí están los tres ejemplos de los diferentes K que elegimos. Si se fijan, los primeros valores de antes del 12 salen como ND porque no los toma, porque no hay suficientes valores para hacer ese promedio. Bueno, aquí a la derecha pueden ver el gráfico también con las dos líneas superpuestas, donde la azul corresponde a la línea original y la roja corresponde a la media móvil que hicimos de K12, cuando aquí son cada 12 meses. Bueno, preparamos un ejemplo de municipios. Bueno, en el primer ejemplo la pregunta de investigación ¿es posible identificar tendencias sostenidas de inflación entre 2019 y 2025 que justifiquen ajustes en los presupuestos operacionales de los municipios? En este caso usamos que K es igual a 12 meses porque queremos eliminar el efecto estacional y capturar la tendencia anual. Y este es el resultado. Lo que ustedes ven en celeste o gris es la variación mensual del IPC, que como les decía oscila violentamente y lo que ven en azul oscuro, en azul marino, es la media móvil de 12 meses. Esa línea azul nos cuenta una historia mucho más clara. Si se fijan, tenemos tres fases. Entre 2019 y 2020 hay una baja inflación, la media móvil se mueve entre el 0,2 y el 0,4 mensual. Entre el 2021 y el 2022 vemos que hay una aceleración sostenida. La media móvil supera el 0,8 y llega a su máximo justo en marzo del 2022, mes que el IPC mensual alcanzó el 1,9%. Anualizado esto supera el 10%. Y desde 2023 la desaceleración fue progresiva. La media móvil cae hacia valores cercanos a 0,3 o 0,4 al cierre del periodo. Esto para un municipio es información accionable. Son tres fases claras que significan tres escenarios presupuestarios distintos. Permite fundamentar ante el Ministerio de Hacienda solicitudes de ajuste basadas en evidencia y no en intuición. Bueno, para el segundo ejemplo tenemos a la JUNAEP. Bueno, la JUNAEP, que todos sabemos, es la institución que administra todos los programas de alimentación escolar. Y aquí la pregunta que nos queremos hacer es distinta, porque la pregunta es cómo evolucionó la tendencia inflacionaria durante la pandemia y post pandemia y qué implicancias tiene esto para el costo real de la alimentación escolar. Bueno, para responder, calculamos dos medidas móviles en paralelo, una con ventana de 3 meses y otra con ventana de 6 meses. La idea es comparar la sensibilidad de cada una. En la línea amarilla, que corresponde al K igual 3, se capta antes el quiebre. Si se fijan, muestra claramente el alza de septiembre y octubre del 2021 cuando el IPC mensual saltó de un 1,2 y luego a 1,3%. Por el otro lado, la línea azul, que es la K igual 6, confirma que esa alza no fue solo puntual, y se nota cómo la medida de 6 meses sube de forma sostenida durante todo el 2022.
No fue un mes malo, sino fue una fase inflacionaria de un año entero. Entonces aquí viene lo importante para la gestión pública. Los contratos de provisión de alimentos de Junaer se licitan anualmente. Si los equipos de planificación solo miran la variación mensual sin suavizar, pueden subestimar una tendencia que ya está en curso. Una media móvil de 6 meses habría señalado que en el primer semestre del 2022 que los costos alimentarios iban a seguir presionados. Eso permite incorporar cláusulas de reajuste en las bases de licitación y proteger el valor real del beneficio escolar. Entonces, hasta aquí lo que es media móvil para describir tendencias. Pero ¿qué pasa si además de describir queremos pronosticar el próximo mes? Para eso existe la suavización exponencial, que lo dice Francisco. Hoy les voy a presentar sobre la suavización exponencial simple, una técnica de pronóstico ampliamente utilizada para analizar series de tiempo y estimar valores futuros a partir de información histórica. Antes de entrar al modelo, es importante definir dos conceptos básicos. Una serie temporal es un conjunto de observaciones registrados de forma cronológica, es decir, datos que se obtienen en distintos momentos del tiempo. En este trabajo utilizaremos como ejemplo la variación mensual del índice del precio del consumidor, o IPC. Por otra parte, un pronóstico consiste en estimar el valor que podría tomar una variable en un periodo futuro utilizando la información disponible hasta el momento. Ahora bien, ¿qué es exactamente la suavización exponencial simple? Es un método de pronóstico para series temporales que utiliza datos históricos para estimar valores futuros. Su principal característica es que asigna mayor importancia a las observaciones más recientes, sin descartar completamente la información de periodos anteriores. De esta manera, el modelo logra reducir el efecto de las fluctuaciones de corto plazo, permitiendo observar con mayor claridad el comportamiento general de la serie. Se denomina exponencial porque el peso de las observaciones disminuye progresivamente a medida que nos alejamos en el tiempo. Los datos más recientes tienen mayor influencia en el cálculo, mientras que los más antiguos conservan un peso cada vez menor. ¿En qué situaciones se utiliza esta técnica? Principalmente cuando la serie no presenta una tendencia marcada, no existe una estacionalidad importante y el objetivo es realizar pronósticos de corto plazo. En estas condiciones, el modelo ofrece resultados confiables y permite identificar mejor la evolución general de los datos. En la diapositiva también aparece su uso en Excel. Microsoft incorpora esta técnica dentro de la herramienta de análisis de datos, donde se selecciona la opción suavización exponencial y se define el factor de amortiguación correspondiente. Más adelante, veremos su paso a paso, cómo realizar este procedimiento. Respecto a sus aplicaciones en la administración pública, esta técnica resulta especialmente útil para apoyar la toma de decisiones basada en evidencia. Por ejemplo, puede emplearse para proyectar la evolución del IPC y la inflación, estimar reajustes de beneficios sociales, apoyar la planificación presupuestaria y generar proyecciones que faciliten la gestión de recursos públicos. Finalmente, la suavización exponencial simple forma parte de una familia de modelos. La versión que analizaremos hoy es la más básica, pero existen métodos más avanzados como el Hold, que incorpora el componente de tendencia, y el Hold Winters, que además considera la estacionalidad. En este trabajo utilizaremos la versión simple, porque las características de la serie que analizaremos se ajustan a los supuestos de este modelo. Con esta base conceptual, ahora veremos cómo funciona matemáticamente la suavización exponencial simple y cuál es su papel que cumple en el parámetro alfa dentro del modelo. Ahora que ya conocemos qué es la suavización exponencial simple y en qué situaciones se utiliza, veamos cómo funciona matemáticamente. En el centro de la diapositiva aparece la fórmula del modelo. Esta se lee S sub t es igual a alfa multiplicado por x sub t menos uno más uno menos alfa multiplicado por S sub t menos uno. Aunque a primera vista puede parecer compleja, en realidad expresa una idea bastante sencilla. Cada nuevo pronóstico se calcula combinando el dato real más reciente con la información que ya venía acumulada en el modelo. Veamos cómo representa cada uno de sus componentes. S sub t corresponde al valor suavizado actual, es decir, el nuevo pronóstico que estamos calculando. X sub t menos uno representa el dato real del periodo anterior, la información más reciente que ya conocemos. S sub t menos uno es el valor suavizado anterior, es decir, el pronóstico obtenido en el periodo previo. Y finalmente tenemos la letrita A, o sea, alfa, conocida como la constante de suavización. Este es el parámetro más importante del modelo, ya que determina cuánto peso reciben los datos más recientes dentro del cálculo. Por eso, el nuevo pronóstico no depende únicamente del último dato observado, ni tampoco exclusivamente de la información histórica.
Lo que hace el modelo es combinar ambas fuentes de información para obtener una estimación más estable del comportamiento de la serie. En la parte inferior de la diapositiva aparece precisamente la idea. El nuevo pronóstico combina el dato reciente con la información histórica. Esa es la lógica fundamental de la suavización exponencial simple. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando modificamos el valor de alfa? El parámetro alfa siempre toma valores entre 0 y 1 y controla la rapidez con la que el modelo responde a los cambios. Cuando alfa es alto, el modelo asigna mucho peso a los datos recientes. Como consecuencia, reacciona rápidamente frente a los cambios y sigue más de cerca la evolución de la serie. Sin embargo, esa mayor sensibilidad también hace que el pronóstico presente menos suavizado y sea más afectado por fluctuaciones de corto plazo. En cambio, cuando alfa es bajo, que es el caso que aparece representado en la diapositiva, ocurre lo contrario. El modelo da mayor importancia a la información acumulada de periodos anteriores. Genera una serie más estable y suavizada, pero responde con mayor lentitud cuando se producen cambios importantes. Ninguna de las dos opciones es universalmente mejor. Un alfa más alto permite adaptarse con mayor rapidez a cambios recientes, mientras que un alfa bajo entrega un comportamiento más estable. La elección dependerá de cuál de ellos produzca el menor error de pronóstico para la serie que estamos analizando. Más adelante veremos precisamente esa comparación utilizando dos valores distintos de alfa para determinar cuál ofrece el mejor ajuste en el caso del IPC chileno. Una vez comprendido el funcionamiento del modelo, el siguiente paso es aplicarlo en Excel. En esta diapositiva se resume el procedimiento en 4 etapas que permiten obtener una serie suavizada de manera rápida utilizando una herramienta incorporada en el programa. El primer paso consiste en contar con una base de datos organizada cronológicamente. En una serie de tiempo, el orden de los datos es fundamental, ya que cada observación depende de la información de los periodos anteriores. En nuestro caso, utilizamos los valores mensuales del IPC, ordenados desde enero del 2019 hasta diciembre del 2024. El segundo paso es dirigirse a la pestaña de datos y seleccionar Análisis de datos. Dentro de ese menú encontramos distintas herramientas estadísticas, entre ellas suavización exponencial, que es la que utilizaremos para este análisis. En el tercer paso se configura el modelo. Excel solicita el rango de entrada, corresponde únicamente a la columna donde se encuentran los valores numéricos de la serie, y también pide ingresar el factor de amortiguación. Este último punto suele generar confusión, porque en la teoría hablamos del parámetro alfa, mientras que Excel solicita el factor de amortiguación, que corresponde a 1 menos alfa. Por ejemplo, si queremos trabajar con un alfa de 0,3, en Excel debemos ingresar un factor de amortiguación de 0,7. En cambio, si utilizamos un alfa de 0,5, el factor de amortiguación sería de 0,5. Es importante tener presente esta diferencia para evitar errores al momento de aplicar el modelo. Una vez ingresados estos datos, Excel genera automáticamente una nueva columna con los valores suavizados, que constituye el cuarto paso del procedimiento y corresponde al resultado que utilizaremos para analizar el comportamiento de la serie. Aunque Excel realiza todos los cálculos de forma automática, la calidad del pronóstico sigue dependiendo de la elección del valor de alfa. Por esa razón, no basta con obtener un resultado. Es necesario comparar distintos valores del parámetro y evaluar cuál ofrece el mejor ajuste mediante medidas de error. En este trabajo utilizamos dos valores de alfa, 0,3 y 0,5, precisamente para observar cómo cambia el comportamiento del modelo y determinar cuál describe mejor la evolución del IPC. Con el procedimiento ya realizado en Excel, en la siguiente diapositiva veremos la primera aplicación práctica utilizando los datos reales del IPC de Chile. Una vez aplicado el procedimiento en Excel, pasaremos a un ejemplo utilizando los datos reales del Índice de Precios al Consumidor, o IPC, de Chile. Desde el punto de vista metodológico, este corresponde principalmente a un estudio descriptivo de una serie temporal, ya que el objetivo es analizar cómo ha evolucionado el IPC a lo largo del tiempo y observar su comportamiento general mediante la suavización exponencial simple. En esta etapa, no buscamos explicar las causas de sus variaciones, sino describirlas y representar su tendencia de una manera más clara. Para realizar este análisis, utilizamos la variación mensual del IPC, con información oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y del Banco Central de Chile. La serie comprende 72 observaciones mensuales, desde enero del 2019 hasta diciembre del 2024.
Elegimos el IPC porque es uno de los principales indicadores económicos del país y tiene una gran importancia para la administración pública. Su comportamiento influye en decisiones relacionadas con reajustes, planificación presupuestaria y evaluación de políticas públicas, por lo que constituye una buena variable para ilustrar esta técnica. En este ejemplo, aplicamos la suavización exponencial simple utilizando dos valores distintos del parámetro alfa, 0,3 y 0,5. Esto nos permite comparar cómo cambia el comportamiento del modelo dependiendo del peso que se le otorga a la información más reciente. El gráfico que observamos aquí compara tres series. La línea azul corresponde a los datos reales del IPC. La línea que es de color roja representa la serie suavizada utilizando alfa igual a 0,3. Y por último, la línea verde muestra una serie suavizada de alfa igual a 0,5. Al observar el gráfico, se aprecia que ambas series suavizadas reducen las fluctuaciones presentes en los datos originales, permitiendo visualizar con mayor claridad el comportamiento general del IPC. Sin embargo, existen diferencias entre ellas. El modelo con alfa igual a 0,3 genera una serie más estable y suavizada, ya que asigna menor peso a los cambios recientes. En cambio, el modelo de alfa igual a 0,5 responde con mayor rapidez a las variaciones mensuales, siguiendo más de cerca el comportamiento de la serie original. Como se indica en la diapositiva, ambas siguen la tendencia general del IPC, pero lo hacen con distintos niveles de sensibilidad frente a los cambios. Ahora bien, seguir más de cerca los datos reales no significa necesariamente que el modelo sea mejor. Para determinar cuál ofrece el mejor desempeño, es necesario evaluar el error de pronóstico mediante indicadores objetivos. Precisamente, eso es lo que veremos en la siguiente diapo, utilizando las métricas MAD y MSE para comparar ambos modelos. En la diapositiva anterior observamos cómo se comportan visualmente los dos modelos de visualización exponencial. Sin embargo, una representación gráfica por sí sola no permite determinar cuál de ellos realiza mejores pronósticos. Para responder esa pregunta, es necesario medir el error de cada modelo mediante indicadores objetivos. En este segundo ejemplo, comparamos ambos modelos utilizando la misma serie del IPC y los mismos valores de alfa, es decir, 0,3 y 0,5. La diferencia es que ahora valoraremos cuál de ellos presenta el menor error de pronóstico. Como se muestra en la parte izquierda de la diapositiva, el primer paso consiste en calcular el error absoluto. Esto se obtiene restando el valor pronosticado al valor real y tomando el resultado en valor absoluto. De esta manera, medimos cuánto se equivoca el modelo en cada periodo, sin importar si el error es positivo o si es negativo. A partir de esos errores absolutos se calcula el MAD, que corresponde al promedio de los errores absolutos. Esta medida indica cuánto se equivoca el modelo, en promedio utilizando las mismas unidades que los datos originales. Mientras menor sea el valor del MAD, mejor será el ajuste del modelo. La segunda medida es el MSE, o error cuadrático medio. En este caso, cada error se eleva al cuadrado antes de calcular el promedio, lo que hace que los errores grandes tengan un mayor impacto sobre el resultado final. Por esa razón, el MSE penaliza con más fuerza los errores de mayor magnitud. Es importante destacar que el MAD y el MSE no cumplen la misma función. Aunque ambos sirven para evaluar la calidad del pronóstico, lo relevante es que, en ambos casos, un valor menor indica un mejor ajuste del modelo. Al aplicar estas métricas a nuestros datos del IPC, obtuvimos los siguientes resultados. Para el modelo alfa igual a 0,3, el MAD fue de 0,324 y el MSE de 0,170. En cambio, para el modelo de alfa igual a 0,5, el MAD fue de 0,345 y el MSE de 0,188. Como se resume en la diapositiva, 0,3 alfa obtuvo perdón, tanto el menor MAD como el menor MSE, por lo que el modelo que presentó fue el mejor ajuste para la serie analizada. Este resultado también nos permite entender una idea importante. Aunque el valor de alfa igual a 0,5 responde más rápidamente a los cambios del IPC y sigue más de cerca los datos reales, esa mayor sensibilidad también hace que el modelo capture parte de las fluctuaciones de corto plazo, aumentando el error promedio. Por el contrario, alfa igual a 0,3 produce una serie más estable y logra un mejor equilibrio entre adaptación y suavizado, lo que se refleja en menores valores de MAD y MC. Con estos resultados, ya podemos interpretar que el comportamiento de ambos modelos y extraer las principales conclusiones del análisis, que veremos en la siguiente diapositiva. A este punto ya vimos cómo funciona la suavización exponencial simple, cómo se implementa en Excel y cómo se comportan los dos modelos evaluados.
En esta diapositiva corresponde interpretar qué significan esos resultados y qué conclusiones podemos obtener de ambos ejemplos. Comencemos con el ejemplo 1, donde aplicamos la suavización exponencial al IPC. Como observamos en el gráfico, la técnica permitió reducir las fluctuaciones de corto plazo y visualizar con mayor claridad el comportamiento general de la serie. Ese es precisamente uno de los principales objetivos de este método: facilitar la identificación de la tendencia general sin que las variaciones mensuales dificulten su interpretación. También vimos que el modelo con alfa igual a 0,5 responde más rápidamente a los cambios del IPC, ya que asigna un mayor peso a la información reciente. Por esa razón, la serie suavizada sigue más de cerca el comportamiento de los datos reales. En cambio, el modelo alfa igual a 0,3 entrega una serie más estable y suavizada, al dar mayor importancia a la información acumulada de periodos anteriores. Reduce el efecto de las variaciones momentáneas y muestra una evolución más uniforme. Ahora, pasemos al ejemplo número 2, disculpa, donde evaluamos el desempeño de ambos modelos utilizando las métricas de error. Los resultados muestran que alfa igual a 0,3 obtuvo un MAD de 0,324 y un MC de 0,170, siendo los valores más bajos de la comparación. Esto significa que, para la serie del IPC analizada, el modelo con alfa igual a 0,3 presentó el menor error de pronóstico, por lo que fue el que logró el mejor ajuste entre las dos alternativas evaluadas. Es importante recordar que un menor valor de MAD y de MC indica un menor error de pronóstico, es decir, un modelo más preciso para representar el comportamiento de la serie. Sin embargo, también es importante interpretar correctamente estas métricas. El MAD y el MC no se deben comparar entre sí, porque cada uno mide el error de una manera distinta. Lo correcto sería comparar un mismo indicador entre diferentes modelos. En este caso, tanto el MAD como el MC coinciden en señalar que alfa igual a 0,3 es la mejor opción para los datos utilizados. En consecuencia, podemos concluir que el modelo más sensible no necesariamente es el modelo más preciso. Aunque alfa igual a 0,5 responde con mayor rapidez a los cambios, esa mayor sensibilidad también hace que incorpore parte de las fluctuaciones de corto plazo. En cambio, alfa igual a 0,3 logra un mejor equilibrio entre estabilidad y capacidad de adaptación, obteniendo así un menor error en el pronóstico. Con esta interpretación, ya contamos con todos los elementos necesarios para presentar las conclusiones generales de este estudio. Para finalizar, revisemos las principales conclusiones que deja este trabajo. En primer lugar, la suavización exponencial simple es una técnica que permite reducir las fluctuaciones de una serie temporal para representar con mayor claridad su comportamiento en general. Gracias a ello, facilita el análisis de datos que presentan variaciones frecuentes y mejora la elaboración de pronósticos de corto plazo. También vimos que el parámetro A, o sea, alfa, cumple un papel fundamental dentro del modelo, ya que determina cuánto peso reciben las observaciones más recientes. Un valor alto hace que el modelo reaccione con mayor rapidez a los cambios, mientras que un valor más bajo genera una serie más estable y suavizada. En cuanto al caso de estudio, aplicamos esta técnica a la variación mensual del índice de precio del consumidor, o sea, el IPC, que era del 2019 al 24, comparando dos valores de alfa, 0,3 y 0,5. Los resultados mostraron que el modelo con alfa igual a 0,3 obtuvo un MAD de 0,324 y un MC de 0,170, ambos inferiores a los obtenidos con alfa igual a 0,5. Esto indica que fue el modelo que presentó el mejor ajuste para la serie analizada y, por lo tanto, el que entregó los pronósticos más precisos dentro de las alternativas evaluadas. Desde la perspectiva de la administración pública, esta técnica constituye una herramienta de gran utilidad para apoyar la toma de decisiones. Puede utilizarse en la elaboración de proyecciones de corto plazo, en la planificación presupuestaria, en el análisis de indicadores económicos como el IPC y en la estimación de reajustes que dependen de la devolución, no, perdón, de la evolución de estos indicadores. Sin embargo, también es importante reconocer sus limitaciones. La suavización exponencial simple no es la mejor alternativa cuando la serie presenta tendencias muy marcadas o una estacionalidad importante, ya que fue diseñada para series relativamente estables. Además, la calidad de los resultados depende tanto de la correcta elección del parámetro alfa como de la calidad de los datos utilizados. En conclusión, este trabajo demuestra que una herramienta estadística relativamente sencilla, implementada incluso en un programa de uso cotidiano como Excel,
puede transformarse en un apoyo concreto para analizar información económica y respaldar decisiones fundamentales en datos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Francisco. Y bueno, llegamos a la herramienta más distinta de las tres, el análisis de Fourier. Las dos técnicas anteriores trabajan en lo que se llama el dominio del tiempo. Miran cómo evoluciona la variable mes a mes. Fourier hace algo completamente diferente. Descompone la serie en una suma de ondas, que son senos y cosenos, de distintas frecuencias, y nos dice qué tan fuerte es cada uno. En palabras simples, en vez de preguntar hacia dónde va la inflación, Fourier pregunta qué patrones cíclicos contiene esa serie, aunque no se vean a simple vista. Cuando vemos la fórmula de la izquierda, esta es la forma general, eh, es decir, cualquier serie de tiempo se puede escribir como una suma de cosenos y senos a distintas frecuencias k. El resultado del análisis es un periodograma, un gráfico que muestra qué amplitud, qué peso tiene cada variable, cada periodo posible de la variable. Por eso el contraste es claro. Eh, Como vemos en el lado derecho, la media móvil y la suavización exponencial responden la pregunta ¿hacia dónde va? Fourier responde la pregunta ¿qué ciclos hay y de qué duración? Es una herramienta de carácter exploratorio, útil cuando uno sospecha que hay un patrón oculto, pero no sabe cuál es. El análisis de Fourier en Excel se ejecuta también desde el análisis de datos, pero tiene una particularidad técnica importante. Podemos identificar cuatro pasos que debemos ejecutar en el Excel. En el paso 1, tenemos que establecer que el n, el número de observaciones, tiene que ser una potencia de 2. Es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, dependiendo de nuestra variable. De lo contrario, Excel rellena con ceros y eso distorsiona completamente el resultado. En nuestro caso, se observaron 180 observaciones disponibles, por lo cual se tuvo que acotar el, el tamaño de la muestra a 128, que comprenden el periodo desde enero de 2010 a diciembre de 2020, para evitar el relleno con ceros. En el segundo paso, debemos ejecutar la herramienta. Excel nos devuelve una columna de números complejos. Cada uno representa la amplitud y la fase de una frecuencia. Luego, en el paso 3, debemos convertir esos números complejos en amplitudes con la función IMAPS, que calcula el valor absoluto. Por último, el paso 4, construimos el periodograma. Graficamos la amplitud en función del periodo correspondiente, que se calcula como n dividido entre k. Los picos más altos son los ciclos dominantes. En esta diapositiva tenemos la ejecución de los pasos uno tras otro. En la primera columna que tenemos al lado de la izquierda, podemos ver los parámetros que debemos ingresar, donde sale el IPC al lado derecho. Eh, Evidentemente era hasta el número 132, creo que era. Me embolé, bueno. No era 130, ya voy de nuevo. Bueno, en esta diapositiva podemos ver la ejecución de los pasos uno tras otro. En el primer lugar tenemos al lado izquierdo lo que es los parámetros que tiene por primero el IPC, que van desde el 1 al 128. Luego ocupamos la herramienta de análisis de datos de Excel y seleccionamos la que dice análisis de Fourier. Por el lado derecho tenemos lo que es el rango de entrada, donde utilizamos los parámetros desde, en este caso, B5 a B132. Y el rango de salida se asignó que fuera en la misma hoja, eh, lo cual nos da como resultado lo que es el periodograma. Igual notar, antes de eso, que en el paso 3 se tuvo que hacer la conversión con la función IMAPS, ya que lo que se tenía como resultado del análisis de Fourier era la columna de datos de números complejos. Por lo tanto, eso se tiene que pasar
a al valor absoluto. Y por último, entonces, tenemos el periodograma, que, donde se grafica la amplitud, que está por el lado izquierdo, en función del periodo correspondiente, que se calcula como n dividido entre k. Y los picos altos serían los ciclos que son más dominantes. Lo que ven en es el periodograma para periodos cortos, de 2 a 12 meses. Cada barra es la amplitud asociada a un periodo distinto. El primer hallazgo que se tiene es que los periodos de 2 y 3 meses muestran amplitudes en torno a 0,2. Esto sugiere una oscilación de muy corto plazo, probablemente vinculada a la alternancia de temporadas altas y bajas de consumo de ciertos rubros. En el segundo hallazgo, que es el más interesante, el periodo de 6 meses tiene una amplitud de 0,15, la más alta del rango. Esto indica un patrón semestral marcado, posiblemente asociado a ajustes de precios regulados que se hacen 2 veces al año. No. Y el tercer hallazgo, que resulta ser contraintuitivo, el periodo de 12 meses, que sería el esperable si hubiera una estacionalidad anual fuerte, tiene una amplitud bajísima, cercana al 0,01. Es decir, la inflación chilena no tiene un ciclo anual claro. Para un organismo público que compra combustibles, alimentos o materiales sensibles a precios, identificar un patrón semestral es útil. Permite planificar las adquisiciones para evitar los meses del semestre donde históricamente se concentran las alzas. En el ejemplo 2 es sobre políticas sociales, ciclos macroeconómicos de mediano y largo plazo. Ahora es la misma serie, pero miramos el otro extremo del periodograma, los periodos largos, de varios años. La pregunta es, ¿existen ciclos de mediano o largo plazo que sean relevantes para el diseño de políticas sociales con horizontes plurianuales? En el gráfico se puede ver que sí y que son bastante largos. Esto es que hay un componente de alrededor de 45 meses, es decir, de aproximadamente 3 años y medio, con amplitud de 0,14. El segundo hallazgo, y este es el más fuerte de toda la serie, un componente cercano a los 90 meses, alrededor de 7 años y medio, con amplitud de 0,19. Es el ciclo dominante del largo plazo. Y en una lectura conjunta de este gráfico, estos ciclos plurianuales son consistentes con lo que vimos en la serie original, un periodo de estabilidad relativa entre 2010 y 2020. Después, un fuerte shock entre 2021 y 2022, vinculado a la crisis sanitaria y a la disrupción de cadenas de suministro. Luego, una desaceleración. No es estacionalidad, es ciclo económico. La implicancia para la gestión pública es importante. Cuando se diseñan políticas sociales con horizontes de planificación a mediano y largo plazo, como lo son pensiones, transferencias monetarias permanentes, no se puede asumir que la inflación se repite igual cada año. Hay que monitorear ciclos de varios años, posiblemente vinculados a shocks externos. Gracias, Leandro. Para cerrar, quiero ordenar lo que acabamos de ver en una tabla, porque las tres herramientas son distintas y conviene tener claras diferencias. Esta es una síntesis comparativa de las tres herramientas. Primera diferencia, el dominio. Media móvil y suavización exponencial trabajan en el tiempo, miran cómo evoluciona la serie. Fourier trabaja en frecuencia, mira qué ciclos la componen. Segunda, el enfoque. La media móvil es puramente descriptiva. La suavización exponencial agrega un componente predictivo de corto plazo. Y Fourier es descriptivo exploratorio, revela estructuras que no se ven a simple vista. Tercera, la pregunta que responden. La media móvil contesta hacia dónde va. La suavización exponencial contesta cuándo será el próximo periodo. Y Fourier contesta qué ciclos hay. Cuarta, el parámetro de cada una. K para la media móvil, alfa para la suavización exponencial y n potencia de 2 para Fourier. Y el quinta sería el resultado. Las dos primeras entregan una serie suavizada, la suavización exponencial entrega además un pronóstico inmediato y Fourier entrega un periodograma. No son herramientas que compitan entre sí, son complementarias. Cada una responde una pregunta distinta sobre la misma serie. Conclusión. Las tres miradas complementarias sobre una misma serie. Las tres técnicas pueden entenderse como una progresión metodológica. La media móvil constituye la primera lectura, limpia el ruido y muestra la tendencia.
Es la herramienta básica que cualquier municipio o servicio público puede usar para fundamentar ajustes presupuestarios de mediano plazo. La suavización exponencial. Agrega el componente predictivo. Es especialmente útil para la programación financiera de corto plazo y para anticipar reajustes de transferencias monetarias. El análisis de Fourier aporta la mirada exploratoria de largo plazo. Nos mostró algo concreto sobre la inflación chilena. No se comporta de manera estacional simple, no hay un ciclo anual fuerte. Lo que hay son oscilaciones de pocos meses y ciclos plurianuales asociados a shocks externos. Y la idea central que dejamos, el uso combinado de estas tres herramientas, todas disponibles en el paquete de análisis de datos de Excel, permite pasar de una simple observación de cifras mensuales a un análisis robusto que respalda decisiones de planificación presupuestaria, programación financiera y diseño de políticas públicas. No se necesita software especializado ni equipos de econometristas, se necesita criterio metodológico. Muchas gracias y esta fue nuestra presentación.